Liturgia para hoy domingo 13 de junio, 11º domingo ordinario, verde. Antífona. Escucha, Señor, mi voz, que te llamo. Sé tú mi auxilio, no me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, fortaleza de los que en ti esperan, escucha favorablemente nuestras súplicas, y puesto que la humanidad es frágil y sin ti nada puede, concédenos siempre la ayuda de tu gracia, para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: voy a tomar un cogollo de un cedro, arrancaré un retoño tierno en la rama más alta, y lo plantaré en la cima de un monte elevado, en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará semillas, y se convertirá en un cedro magnífico. En él harán sus nidos aves de toda especie, y descansarán a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del bosque sabrán que soy yo, el Señor, quien derribo el árbol empinado y hago crecer la planta humilde, quien secó el árbol verde y hago engrandecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo hago. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 91. Tú, Señor, haces crecer la planta humilde. Es bueno dar gracias al Señor y cantar en tu honor, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Tú, Señor, haces crecer la planta humilde. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Tú, Señor, haces crecer la planta humilde. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Tú, Señor, haces crecer la planta humilde. Segunda lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, nos sentimos siempre seguros, aunque sabemos que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor, porque nos guía la fe, no la vista. Pero nos sentimos seguros y hasta preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. Por eso, ya vivamos en este cuerpo, ya fuera de él. Nuestro único deseo es agradarle, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras, buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo,
el que lo encuentra vive para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos. En cierta ocasión decía Jesús a la multitud: sucede con el reino de Dios como cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Él se acuesta a dormir y luego se levanta. Pasan los días y las noches, y la semilla germina, y crece la planta sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma da la cosecha. Primero una planta, luego la espiga, y por fin la espiga se llena de grano. Y cuando el grano está maduro, el hombre empuña la hoz. Llegó el momento de recoger la cosecha. Decía también: ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿Cómo nos lo podemos imaginar? Sucede como el grano de mostaza, cuando se siembra en la tierra. Es la semilla más pequeña de todas, pero después de sembrada, crece la planta y se vuelve la mayor de la huerta, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden descansar a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les predicaba, adaptándose a lo que ellos podían entender. Sin parábolas no les hablaba, pero en privado se lo explicaba todo a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración universal. Hermanos, nuestra vida, cual semilla, está por entero en las manos del Señor, que con su amor y generosidad la hace germinar para que dé frutos de bien. Elevemos, pues, nuestras súplicas a Él por las necesidades de todos. Todos, conviértenos a ti, Señor, por los pastores de la Iglesia, llamados a velar por el pueblo de Dios, para que con su vida y su misión muestren a los fieles que el Señor los ama y protege siempre. Oremos. Conviértenos a ti, Señor, por los gobernantes, responsables de proteger a los más débiles, para que promuevan proyectos que tengan que ver con la paz, la dignidad y el respeto. Oremos. Conviértenos a ti, Señor, por los ancianos que viven en soledad o se encuentran enfermos, para que sean confrontados por nuestra caridad fraterna. Oremos. Conviértenos a ti, Señor, por los padres de familia, para que sepan dirigir a sus hijos con sabiduría y con corazón humilde y cariñoso. Oremos. Conviértenos a ti, Señor, por nosotros aquí congregados, para que sepamos usar de tal modo los bienes presentes con los que Dios no deja de favorecernos, compartiendo especialmente con los más necesitados. Oremos. Conviértenos a ti, Señor. Sé propicio, Señor, con tu pueblo suplicante, para que reciba con prontitud lo que te pide bajo tu inspiración. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Oh Dios, que en estos dones que te presentamos has otorgado al género humano el alimento que le da vida y el sacramento que lo renueva. Haz que nunca llegue a faltarnos este refuerzo para el cuerpo y el espíritu, por Jesucristo nuestro Señor.
Antífona. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Oración después de la comunión. Concédenos, Señor, que la Sagrada Comunión que hemos recibido, expresión de la unión de los fieles contigo, realice de la misma manera la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Purifica, oh Dios, el corazón y la mente de quienes nos acercamos a la palabra eterna. Danos, Señor, un corazón nuevo, libre de afectos desordenados, libre de temores y dudas, para que podamos seguirte a ti y no al mundo. Amén. Lectura. En el Evangelio de hoy Jesús cuenta una vez más dos breves historias que suceden todos los días en la vida de todos nosotros. La historia de la semilla que crece por sí misma y la historia de la pequeña semilla de mostaza que crece y se hace grande. El hombre siembra su campo y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Marcos 4, 26, 34. El agricultor que planta conoce el proceso: semilla, fino hilillo verde, hoja, espiga, grano. El agricultor sabe esperar. No ciega el grano antes de tiempo, pero no sabe cómo la tierra, la lluvia, el sol y la semilla tiene esta fuerza de hacer crecer una planta de la nada hasta dar fruto. Así el reino de Dios es un proceso con etapas y momentos de crecimiento. La historia del pequeño grano de mostaza que crece y se hace grande. El grano de mostaza es pequeño, pero crece y al final los pajarillos hacen su nido entre sus ramas. Así el reino comienza muy pequeño, crece y extiende sus ramas. La parábola deja abierta una pregunta que tendrá respuesta en el Evangelio. Más tarde, ¿quiénes son los pajarillos? El texto sugiere que se trata de los paganos que no pueden entrar en la comunidad y participar en el reino. Jesús explica la parábola a sus discípulos. Jesús se queda atónito ante la ignorancia de los discípulos. Marcos 4:13. Y en aquella ocasión responde con una frase difícil y misteriosa. Les dice: a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. Sin embargo, a los de fuera todo viene expuesto en parábolas, para que miren, pero no vean, escuchen, pero no entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados. Esta frase mueve a la gente a preguntarse: entonces, ¿de qué sirve la parábola? ¿Para aclarar o para culpar? Puede ser que Jesús se sirva de la parábola con el fin de que la gente continúe viviendo en la ignorancia y no llegue a convertirse. Por supuesto que no. Por medio de las parábolas, Jesús ayudaba a la gente a percibir la presencia misteriosa del reino en las cosas de la vida. Una parábola es una comparación. Él usa las cosas conocidas y evidentes de la vida para explicar las cosas invisibles y desconocidas del reino de Dios. Por ejemplo, la gente de Galilea comprendía cuando se hablaba de semilla, de terreno, de lluvia, de sol, de sal, de flores, de peces, de cosecha, etc. Y Jesús usa estas cosas conocidas de la gente en sus parábolas para explicar el misterio del reino. Para meditar. El protagonismo lo tiene Dios. Por mala que nos parezca la situación de la iglesia o de la sociedad o de la comunidad concreta, la semilla se abrirá paso y producirá su fruto.
aunque no sepamos ni cuándo ni cómo. La semilla tiene su ritmo. Hay que tener paciencia, como la tiene el labrador. Nosotros lo que tenemos que hacer es colaborar con nuestro esfuerzo, pero el reino crece desde dentro, por la energía del Espíritu de Dios. Sin mí no pueden hacer nada, dijo Jesús. Nuestro trabajo debe existir, pero no es lo principal. El que anima a un grupo de fe, o dirige unos ejercicios, o predica cada domingo a la comunidad, no ha de pretender que se vean inmediatamente los frutos. Lo que sí ha de hacer es no estorbar al Espíritu de Dios, porque es Él quien hará fructificar todos esos esfuerzos. Reflexionemos. Jesús no explica la parábola, cuenta la historia y mueve a los demás a la imaginación y a la reflexión. ¿Qué has descubierto en las dos parábolas? Oremos. Señor, siembra la serenidad en mi alma, siembra la confianza en ti, la esperanza en tu palabra, que es más eficaz que todo proyecto humano. Amén.